¿Sabías que Isaías, uno de los profetas más grandes de la Biblia, tuvo una visión tan impactante que marcó el destino de su pueblo y dejó un legado que sigue vivo hasta hoy? Imagina estar frente a un trono celestial, rodeado de serafines que cantan, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Una escena que no solo estremeció a Isaías, sino que lo transformó para siempre. En este video, descubrirás cómo Isaías se convirtió en el portavoz de Dios en una época de inestabilidad política y espiritual. Aprenderás cómo sus mensajes no solo advirtieron a su nación sobre las consecuencias del pecado, sino que también trajeron una promesa de esperanza, el anuncio de la llegada del Mesías. Si te apasionan las historias bíblicas llenas de poder y significado, este canal es para ti. Suscríbete ahora y activa la campana. Comencemos. Para entender el mensaje de Isaías, primero debemos sumergirnos en el contexto en el que vivió. Isaías no fue llamado en tiempos de paz o estabilidad, sino en una época de profundas crisis. El reino de Judá estaba rodeado de amenazas externas e internas que ponían en peligro su existencia. Por un lado, el poderoso imperio asirio avanzaba con fuerza, conquistando naciones y destruyendo todo a su paso. Por otro lado, dentro de Judá, los problemas políticos y espirituales debilitaban al pueblo. El profeta inició su ministerio durante el reinado del rey Usías, un monarca que comenzó bien, fortaleciendo a Judá tanto militar como económicamente. Sin embargo, su orgullo lo llevó a desobedecer a Dios, lo que resultó en su castigo. Fue apartado del trono al contraer lepra. Después de Usías, su hijo Jotam tomó el poder, pero, aunque fue un rey correcto, su liderazgo no logró contrarrestar la creciente decadencia moral de la nación. Luego llegó el rey Acaz, quien enfrentó una de las etapas más oscuras de la historia de Judá. En lugar de confiar en Dios, Acaz buscó alianzas con reinos extranjeros como Asiria, comprometiendo la independencia y la fe del pueblo. Fue durante este tiempo que Isaías se alzó con valentía para advertir que la confianza en alianzas humanas en lugar de en Dios traería consecuencias desastrosas. Finalmente, el rey Ezequías, quien gobernó en los últimos años del ministerio de Isaías, trajo un respiro de esperanza. Ezequías implementó reformas religiosas, restauró la adoración a Dios y buscó guiar al pueblo de regreso al camino correcto. Sin embargo, incluso en su reinado hubo momentos de desafío, como el ataque del rey asirio Sennacherib, que puso a prueba la fe de la nación. Este contexto histórico no solo muestra la inestabilidad política y social, sino también el corazón dividido del pueblo. Adoraban a Dios, pero al mismo tiempo se inclinaban hacia ídolos y alianzas humanas, algo que Isaías denunció repetidamente. En medio de esta tensión, su voz resonó como un eco del juicio de Dios, pero también como una promesa de restauración para aquellos que eligieran confiar plenamente en el Señor. El llamado de Isaías es uno de los momentos más impactantes de la Biblia, lleno de simbolismo y un profundo significado espiritual. Todo comenzó en el año de la muerte del rey Usías, un momento de incertidumbre para Judá. Fue en ese contexto de crisis que Isaías tuvo una experiencia sobrenatural que cambiaría su vida para siempre. Isaías se encontraba en el templo, un lugar de reverencia y encuentro con Dios. De repente, fue llevado a una visión celestial donde vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. La descripción es impresionante. El borde de su manto llenaba todo el templo, y alrededor de él estaban serafines, criaturas angelicales de 6 alas. Estas criaturas cubrían sus rostros y pies en señal de reverencia, mientras proclamaban continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Las voces de los serafines eran tan poderosas que los umbrales del templo se estremecieron, y el lugar se llenó de humo. Isaías, al presenciar esta escena, no pudo evitar sentirse completamente indigno. Exclamó con temor, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. En ese momento, Isaías reconoció su condición pecaminosa y la de su pueblo. Fue una respuesta inmediata ante la majestad y santidad de Dios, dejando en claro que nadie puede estar delante de Él sin antes ser transformado. Entonces ocurrió algo extraordinario. Uno de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido tomado del altar, tocando sus labios y diciendo, «Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado».
Este acto simbólico no solo purificó a Isaías, sino que lo preparó para la misión que estaba por venir. Fue un momento de gracia y restauración que le dio la confianza para responder al llamado divino. Luego, Isaías escuchó la voz del Señor que preguntaba: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Sin dudarlo, Isaías respondió con valentía: Aquí estoy, envíame a mí. Esta respuesta muestra su disposición a entregarse completamente a la voluntad de Dios, a pesar de las dificultades que vendrían. El llamado de Isaías no solo marcó el inicio de su ministerio profético, sino que también reflejó el proceso de transformación que ocurre cuando una persona se encuentra con Dios. Desde la purificación de sus labios hasta su respuesta de obediencia, Isaías se convirtió en un instrumento dispuesto a llevar el mensaje de Dios a un pueblo rebelde y endurecido. Isaías no solo fue un profeta llamado a proclamar las promesas de Dios, sino también un mensajero encargado de advertir sobre las consecuencias del pecado. Su ministerio comenzó con un desafío monumental: confrontar a un pueblo cuya relación con Dios estaba profundamente fracturada. Judá vivía en una contradicción espiritual, ofreciendo sacrificios en el templo mientras sus corazones estaban alejados de la verdadera adoración. Desde el principio, Isaías fue claro y directo en su mensaje. En sus palabras, denunció 3 grandes pecados que estaban consumiendo a la nación: la idolatría, la injusticia social y la corrupción moral. Estos no solo eran problemas aislados, sino síntomas de un pueblo que había elegido abandonar el pacto con Dios para seguir sus propios deseos y confiar en alianzas humanas. Uno de los temas recurrentes en las palabras de Isaías era la idolatría. Los habitantes de Judá habían comenzado a adorar dioses extranjeros, construyendo altares en colinas y bajo árboles frondosos. Isaías describió esta práctica como una traición espiritual, comparándola con la infidelidad en un matrimonio. Para Isaías, la idolatría no era solo un acto de rebeldía, sino una señal de que el pueblo había perdido su confianza en el Dios que los había liberado y sostenido. Además, Isaías dirigió palabras duras contra la injusticia social que reinaba en Judá. Acusó a los líderes de enriquecerse a costa de los pobres y de ignorar a los huérfanos y las viudas, quienes representaban a los más vulnerables de la sociedad. Estas prácticas eran una violación directa de la ley de Dios, que insistía en la justicia y la misericordia como pilares de la vida en comunidad. Isaías se levantó como una voz en contra de la explotación y la desigualdad, recordando al pueblo que una verdadera relación con Dios debe reflejarse en actos de compasión y justicia. La corrupción moral también fue un tema central en las denuncias de Isaías. El pueblo no solo había adoptado prácticas inmorales, sino que también había llegado a justificar sus acciones. Isaías describió esta actitud con una de sus frases más impactantes: «Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo». En Isaías capítulo 5 versículo 20, deja en claro que la falta de integridad moral no era solo un problema ético, sino una señal de que el pueblo había endurecido su corazón contra la verdad de Dios. A pesar de la dureza de sus palabras, el mensaje de Isaías no estaba exento de esperanza. Repetidamente, hizo un llamado al arrepentimiento, ofreciendo la oportunidad de reconciliación con Dios. Una de las invitaciones más hermosas de Isaías se encuentra en su promesa de que, aunque los pecados del pueblo fueran tan rojos como la sangre, podrían volverse blancos como la nieve si tan solo regresaban a Dios. En Isaías capítulo 1 versículo 18, se refleja este mensaje de gracia y restauración que mostraba el corazón de Dios, un juez justo, pero también un padre amoroso dispuesto a perdonar y restaurar a su pueblo. Sin embargo, Isaías también dejó claro que, si el pueblo persistía en su rebelión, enfrentarían el juicio divino. Advirtió sobre la destrucción que vendría por parte de los invasores extranjeros y sobre las consecuencias devastadoras de seguir ignorando a Dios. Su mensaje era una mezcla de advertencia y misericordia, destinado a despertar a un pueblo que había caído en la apatía espiritual. En esta parte de su ministerio, Isaías mostró un coraje inquebrantable, hablando con la autoridad que solo un hombre enviado por Dios podía tener. Sus palabras, aunque difíciles de aceptar en su tiempo, resuenan aún hoy como un recordatorio de que la verdadera adoración no es solo ritual, sino una vida que refleja la justicia, la misericordia y la obediencia a Dios. Una de las contribuciones más extraordinarias de Isaías al relato bíblico es su conjunto de profecías sobre el Mesías, el Salvador que Dios enviaría para redimir a la humanidad.
Estas profecías no solo fueron mensajes de esperanza para el pueblo de Judá en tiempos de crisis, sino también anuncios que encontrarían su cumplimiento siglos después en la vida de Jesucristo. Isaías se destacó como un profeta cuya visión iba más allá de su tiempo, apuntando al plan eterno de Dios para la salvación. Entre las profecías más conocidas está la que habla del nacimiento virginal del Mesías. En Isaías capítulo 7 versículo 14, el profeta declara: «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel», que significa «Dios con nosotros». Esta declaración fue un mensaje revolucionario en medio de un periodo de incertidumbre, asegurando al pueblo que Dios no solo estaba con ellos, sino que enviaría a alguien para habitar físicamente entre ellos. Otra de las visiones más impactantes se encuentra en Isaías capítulo 9 versículo 6, donde el profeta describe al Mesías como el príncipe de paz y un consejero admirable. Estas palabras resonaban profundamente en un tiempo marcado por guerras y divisiones, ofreciendo la promesa de un futuro gobernante cuyo reinado traería justicia, paz y restauración a un mundo quebrantado. Sin embargo, Isaías no solo habló del nacimiento y reinado del Mesías, sino también de su sufrimiento. En Isaías capítulo 53, encontramos una de las descripciones más conmovedoras del siervo sufriente, aquel que cargaría con los pecados del mundo. Isaías dice: «Fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros pecados». Este pasaje no solo muestra el sacrificio del Mesías, sino que también revela la profundidad del amor de Dios hacia su creación. Estas profecías mesiánicas no eran solo palabras para consolar a una nación en crisis, eran un anticipo del propósito eterno de Dios. Isaías no vio solo a un Mesías político o terrenal, sino a un Redentor espiritual que traería salvación para todos los pueblos. Su mensaje continúa siendo una fuente de esperanza para los creyentes, recordando que el plan de Dios siempre es mayor que las circunstancias presentes. Isaías no solo predicó con palabras, sino que también utilizó acciones simbólicas impactantes para transmitir los mensajes de Dios. Estos actos, aunque a menudo desconcertantes para su audiencia, tenían el propósito de ilustrar verdades espirituales de una manera visual y contundente, dejando una impresión duradera en quienes los presenciaban. Uno de los actos más sorprendentes de Isaías fue caminar descalzo y desnudo durante 3 años. Este hecho está registrado en Isaías capítulo 20, donde se describe cómo Dios le ordenó realizar esta acción como señal profética. En un tiempo en el que Judá buscaba alianzas con Egipto y Etiopía para protegerse de Asiria, Isaías utilizó su propio cuerpo como un mensaje viviente. Despojado de su vestimenta, representaba la humillación y el cautiverio que estas naciones sufrirían a manos de los asirios. Este acto dramático mostraba que confiar en alianzas humanas en lugar de Dios solo llevaría a la vergüenza y la derrota. Caminar descalzo y desnudo no solo era impactante desde un punto de vista cultural, sino también profundamente humillante. Este tipo de profecía visual fue diseñado para captar la atención de un pueblo endurecido que había dejado de escuchar las palabras de los profetas. Isaías, al obedecer esta instrucción, demostró un nivel de compromiso y obediencia a Dios que trascendía su propio orgullo o reputación personal. Era una declaración viviente de que el mensaje de Dios era más importante que cualquier opinión humana. Además de este acto, Isaías utilizó otros símbolos potentes para transmitir el juicio y la restauración. En Isaías capítulo 8 versículo 1, por ejemplo, Dios le ordenó escribir en una tablilla grande una frase que significaba pronto al despojo, rápido al botín. Este nombre, que luego dio a uno de sus hijos, era una profecía de que la riqueza y los recursos de Damasco y Samaria serían saqueados rápidamente por Asiria. Cada vez que alguien preguntaba por el significado del nombre, Isaías tenía la oportunidad de explicar el mensaje de Dios sobre el juicio inminente. Otro acto simbólico significativo fue el uso de los nombres de sus hijos para reforzar sus profecías. Su primer hijo, su nombre significaba, un remanente volverá, un mensaje de esperanza en medio de la advertencia del juicio. Estos nombres no eran casuales, cada uno estaba lleno de significado profético y recordaba al pueblo que, aunque el juicio era inevitable, Dios siempre dejaba una puerta abierta para la restauración y la redención de los que se arrepentían. Isaías también utilizó imágenes vívidas en sus palabras, que funcionaban como símbolos potentes. En Isaías capítulo 5 versículo 1, el profeta relata la parábola de la viña.
En ella, describe a Israel como una viña que Dios cuidó con esmero, pero que solo produjo uvas amargas en lugar de buen fruto. Esta parábola no solo denunciaba la infidelidad del pueblo, sino que también advertía de las consecuencias. La viña sería destruida, un símbolo del juicio que vendría. Cada acto simbólico de Isaías reflejaba la urgencia de su mensaje. Él sabía que las palabras, por sí solas, a veces no eran suficientes para mover los corazones de un pueblo obstinado. Estos actos visuales y dramáticos estaban diseñados para romper la apatía, forzando a la audiencia a enfrentar la realidad de su situación espiritual. En el contexto actual, las acciones de Isaías nos recuerdan que el mensaje de Dios no siempre será cómodo ni fácil de transmitir. A veces, se requiere valentía para salir de lo convencional y utilizar medios que impacten profundamente, no por el espectáculo en sí, sino por la verdad que representan. Isaías nos desafía a vivir de manera que nuestras propias acciones sean un reflejo vivo de nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. La vida de Isaías, marcada por su fidelidad a Dios y su valentía para proclamar la verdad, no estuvo exenta de sufrimiento. Ser un profeta en una época de decadencia espiritual y política significaba enfrentar constantes rechazos y oposición. Aunque su mensaje era una mezcla de advertencia y esperanza, muchas veces fue incomprendido, ignorado o incluso rechazado con hostilidad. Uno de los episodios más trágicos relacionados con Isaías no está directamente registrado en las Escrituras, pero es mencionado en tradiciones judías. Según estas, Isaías habría sido martirizado bajo el reinado del rey Manasés, el hijo de Ezequías. Se dice que fue condenado a muerte por su fidelidad a Dios y su denuncia del pecado. La tradición, recogida en textos como el martirio de Isaías, relata que Isaías fue aserrado por la mitad, un final que refleja la resistencia del pueblo y sus líderes a aceptar la corrección divina. El martirio de Isaías es un recordatorio del costo que muchas veces implica servir a Dios con integridad. Sin embargo, su legado no terminó con su muerte. Sus palabras y profecías, registradas en el libro que lleva su nombre, han trascendido los siglos, impactando tanto a Israel como a la Iglesia cristiana. Isaías es citado más de 60 veces en el Nuevo Testamento, lo que resalta la relevancia de su mensaje en el cumplimiento de las promesas de Dios a través de Jesucristo. Además de sus profecías mesiánicas, Isaías dejó un modelo de fidelidad y valentía. Su disposición a proclamar la verdad, incluso frente al rechazo y el peligro, es un ejemplo poderoso para los creyentes de todas las épocas. Su legado sigue vivo en cada palabra que inspiró esperanza, desafió al pecado y señaló el camino hacia Dios. Isaías no solo fue un profeta para su tiempo, sino también un maestro cuyas palabras y acciones ofrecen reflexiones atemporales. Su mensaje está lleno de enseñanzas profundas que invitan a los creyentes de todas las épocas a vivir con propósito y fidelidad, a pesar de las dificultades y las incertidumbres. Una de las grandes lecciones que encontramos en Isaías es la perspectiva eterna del sufrimiento. En medio de los juicios que anunció, Isaías siempre mantuvo la visión de un futuro glorioso donde la restauración y la redención prevalecerían. En Isaías capítulo 35 versículo 10, profetiza: volverán los rescatados por el Señor, entrarán en Sión con cantos de alegría. Habrá gozo eterno sobre sus cabezas, se llenarán de júbilo y alegría, y desaparecerán la tristeza y el lamento. Este pasaje muestra que el sufrimiento no es el final para quienes confían en Dios, sino una etapa temporal que precede a una alegría eterna. Otra enseñanza crucial de Isaías es la centralidad de la fe en Dios por encima de las circunstancias. Durante los momentos de mayor amenaza para Judá, Isaías exhortó al pueblo a no confiar en alianzas militares ni en estrategias humanas, sino a depender completamente del Señor. En Isaías capítulo 30 versículo 15, declara: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fortaleza. Este llamado no solo fue para Judá en su tiempo, sino también para nosotros hoy, recordándonos que nuestra fuerza no radica en lo que podamos hacer por nuestra cuenta, sino en nuestra disposición a descansar en la soberanía de Dios. Además, Isaías nos deja una poderosa enseñanza sobre el poder de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55 versículo 11, el profeta afirma: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Este versículo nos anima a confiar en la eficacia de las promesas divinas,
incluso cuando los resultados no son inmediatos. La palabra de Dios tiene un propósito eterno y siempre logra lo que Él ha dispuesto. Un aspecto único del mensaje de Isaías es su énfasis en la unidad entre el juicio y la esperanza. Isaías nunca proclamó el juicio de Dios sin acompañarlo de una promesa de restauración para aquellos que se arrepintieran. Este equilibrio refleja el corazón de Dios, justo y santo, pero también misericordioso y dispuesto a perdonar. En Isaías capítulo 41 versículo 10, leemos: No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este mensaje nos asegura que, incluso en tiempos de corrección, Dios permanece cerca de los que confían en Él. Finalmente, la vida de Isaías nos inspira a vivir con valentía y disposición. Su entrega total al propósito divino nos desafía a no ser espectadores pasivos, sino instrumentos activos en las manos de Dios. Su ejemplo nos invita a preguntarnos: ¿estamos listos para responder al llamado divino con la misma valentía y disposición, aun cuando no comprendamos completamente el camino? El legado de Isaías sigue siendo una guía para quienes desean caminar en fe, recordándonos que el juicio nunca es el final para aquellos que eligen volverse a Dios. Su mensaje trasciende las generaciones, hablando de un Dios que gobierna con justicia, redime con amor y nunca abandona a su pueblo. Si esta historia te ha inspirado, no te detengas aquí. Ve al enlace en la descripción para aprender más y explorar cómo conectar con Dios de manera creativa. Además, no te pierdas nuestro próximo video, donde contaremos la increíble historia de Moisés y su misión para liberar a su pueblo.